esta historia llegó a nuestros oídos por medio de la señora Beatriz Jácome, quien obtuvo la primera versión por parte de su protagonista, el señor Alberto Ávila Machuca, a quien conoce como compañero de una agrupación internacional católica a la que ambos asisten, llamada Cursillos de Cristiandad. Entonces, algún momento me invitaron a su casa conversando y conversamos sobre los ovnis. Alberto estaba con un compañero que había estado en ese tiempo en el Perú y empezó la historia y yo me interesé mucho. Ella, viuda del teniente coronel Jorge Heriberto Calero, recibió la información en una de las tantas horas de tertulia que compartió con Alberto Ávila, quien durante la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara ocupó el cargo de agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Perú, historia de la que poco ha hablado. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia, fue cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú. Cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho, la señora Fabiola de Ceballos, asistente de la Embajada ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador. Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada. El cónsul José Dávila González le dice: ¿usted tiene cita, audiencia? Dice: no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador y el embajador se me dice: bueno, ¿qué pasa? ¿No? Comandante de ovnis. Por sus múltiples ocupaciones, no pudo recibirlo, por lo que José Dávila González, cónsul de esa época, y el ya mencionado Alberto Ávila atendieron al visitante. ¿De parte de quién le anuncio? Dice: soy el comandante Banjú, soy el comandante de una flota de ovnis. Pero no sería el único contacto con este ser extraterrestre, pues luego de este primer reencuentro, las visitas del comandante Banjú siguieron sucediendo. Yo le digo: ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso le necesitamos o tiene usted una audiencia? Para comunicarse con él, utilizaban la telepatía, tal como lo instruyó Banjú, quien se presentaría de inmediato. Y él dijo: solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. En uno de los muchos encuentros, Ávila decidió seguirlo para averiguar algo más del sujeto. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero al doblar en una esquina, para su sorpresa, solo lo vio desaparecer. Desapareció totalmente. Al lado de la embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. Este ser tenía una apariencia física conocida dentro del argot de la ufología como nórdico, una apariencia muy definida y un perfume sugestivo, a decir de sus interlocutores. En realidad un tipo fascinante, un carisma muy especial, impecable, un hombre especialísimo, una conversación muy sociable, una mirada especial, ¿no? Un talismán tenía el hombre. La última vez yo le digo: bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de 4 caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me hace ver una cosa, eran unas como láminas que deben haber sido, él me dijo: son las naves que me están controlando, me están dando seguridad. Y estos somos los dos que estamos identificados arriba. Yo me quedé sumamente, me dio pánico. El diplomático Alberto Ávila Machuca sugirió al comandante Banjú que él tenía la posibilidad y el derecho de hacerlo detener en cualquier momento. Lo hizo esto para tratar de saber cuál sería la reacción de Banjú. Sin embargo, él le demostró que su tecnología era su mejor defensa. Luego los llevó fuera del edificio y les mostró sobre la embajada una de sus naves. Es una relampagueante, una luz color violeta con haces especiales de luz medias amarillas. Cortésmente, Banjú los invitó a subir a una de ellas, experiencia que por temor rechazaron. Alberto Ávila le preguntó a Banjú sobre el objetivo de su visita. Realizó algunas predicciones. Algunos de sus avisos fueron:
un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador. Va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45.000 personas. El terremoto que vivimos de ahí. De esta forma se cumpliría una a una sus predicciones. Al pie de la letra. Además de estas visitas, tenemos conocimiento de otras similares a países vecinos, como Chile y también en Guatemala. Visitó también la Embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con Coronel Sabino Poblete, me acuerdo que era el agregado aéreo. Y sorpresivamente he estado en Guatemala, me refirió mi hijo, que es funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo. Los encuentros en la embajada se prolongaron hasta 4 o 5 meses más. Luego de este tiempo, Banjul desapareció definitivamente. Además del recuerdo de aquella experiencia, existen también los documentos con los cuales Ávila asegura haber reportado estos incidentes a la Cancillería ecuatoriana. ¿Cuál sería el interés principal de estos hermanos de las estrellas? Me dijo, habrá un momento en que tenga que aceptarse, y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural. ¿Volverá Banjul a comunicarse algún día con sus amigos de la embajada ecuatoriana? No, ya no especulemos, yo creo que he hablado más de la cuenta. Por haber permitido esta invasión aquí en tu casa, ya esto no estaba así como muy programado. Te agradezco mucho tu gentileza, hermano. Tú sabes que nosotros andamos metidos en este mundo de tratar de conocer y saber todas estas experiencias, ¿no es cierto? Ya, tú me contaste pues anteriormente, extra cámaras, alguna experiencia que tú viviste con este famoso comandante Banjul, que sabemos pues habría andado por algunos lugares ya. ¿Puedes, en la medida de tus recuerdos de este momento, porque repito, estamos improvisando, en la medida de tus recuerdos, podrías contarnos cómo se dieron los eventos, mi querido Alberto? Bueno, Jaime, no eres un invasor, sino un buen amigo, y bienvenido a mi casa, y nos vemos al tanto tiempo. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Y como te decía, entre paréntesis, hace mucho tiempo, yo era muy escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Realmente pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis, de vuelos espaciales, de naves desconocidas. Pero yo personalmente tuve una experiencia que alguna vez te comentaba, y fue cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú. ¿Podrías recordar el año exactamente? Sí, yo pasé del 71 al 75 en la Embajada del Ecuador en el Perú. Durante 4 años. 4 años, sí. Ya, en esa época hubieron varios embajadores, me imagino, ¿no? Sí, yo pasé con 2, Ya. Luis Valencia Rodríguez, Alfredo Luna Tobar, mis buenos amigos. Ya. Y un grupo selecto de personal. Nuestra embajada, la principal en el mundo en ese tiempo, era la del Perú, justamente. Claro, cuando se da esta experiencia, ¿bajo qué embajada estabas? ¿De Valencia Rodríguez? No recuerdo exactamente cuál estaba primero, pero uno de los dos, creo Ya. que Lucho Valencia. Asoma este señor de primera vez y cómo se dan los hechos. Este caballero entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada, y pide hablar con el embajador. Entonces el cónsul José Dávila González le dice, ¿usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. ¿De parte de quién le anuncio? Dice, soy el comandante Banjul. Dice, tal vez marino, comandante de la Armada. Dice, no, soy el comandante de una flota de ovnis. Entonces Pepe Dávila se sorprende y dice, ¿cómo no, carambas? Una tomadura del pelo. Me está tomando el pelo, me Es está una engañando. tomadura del pelo. Le va y le anuncia al embajador, y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa? No, comandante de ovnis, atiéndale usted mismo. Entonces Pepe Dávila me busca a mí y le recibimos los dos. En realidad un tipo fascinante, una carisma muy especial. ¿Cómo estaba vestido? Elegantemente vestido, Impecable. muy impecable. ¿Una fragancia? Un hombre especialísimo, una conversación muy sociable. ¿Su mirada? Eso sí, Sugestiva. una mirada especial, ¿no? Un talismán tenía el hombre. Nos fascinamos los dos de verle tan distinguido, tan linda conversación. Y entonces a nosotros no nos confió nada, sino que directamente quería hablar con el embajador. Insistía en hablar con el Insistía, embajador. pero le dijimos que vamos a ver el espacio en su agenda, si en algún otro momento sería posible.
Y este caballero siguió insistiendo y el embajador insistió en orden civil porque no... ¿En otras oportunidades o siempre en la misma vez? No, en varias oportunidades, pero el embajador nunca, y más bien me confió a mí que yo fuera el que le atendiera. Ahora, oficialmente. Tú le explicaste a este comandante Banju, ¿cuándo se identifica Banju? ¿Tú le exiges que se identifique o cómo fue la cosa? No, ya en varias oportunidades me dijo, yo soy el comandante de una flota de ovnis. Nosotros nos quedamos con la duda. Yo le digo, ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso le necesitamos o tiene usted una audiencia? Y él dijo, solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. Bueno, nos comentó varias cosas y nosotros estábamos impresionados de esa personalidad del hombre, ¿no? Tú me comentaste que tenía una gargantilla aquí con un... No, pero eso fue la última cita fue esa. Ya, ¿cómo fue la última cita? Cuéntame. Bueno, la última cita cuando... Perdón, incluso acuérdate que te dio un documento donde estaba una fotografía cartografiada del desembarco de los tanques en el Callao y que bueno, pero eso es un buscando poco... ustedes y todo eso y que no se podía... Claro, nosotros teníamos, como es obvio, requerimientos del Comando Conjunto de la Cancillería para conseguir objetivos concretos que se llaman elementos esenciales de información. Y una vez nos vino un requerimiento de una adquisición que hizo, ahora ya se ha firmado la paz, han superado los problemas. Podemos hablar de entonces hay un poco más de libertad para hablar y no estoy afectando a nadie. Así es. Entonces nosotros teníamos el requerimiento de saber y verificar una información importantísima y él nos trajo una foto de un desembarco. Entonces nosotros nos quedamos impresionados. ¿Y cómo sabe usted esto? Dice, yo conozco la necesidad y soy un colaborador. Pero concretamente, ¿qué es lo que quiere hablar con el embajador? Porque no le va a recibir, está muy ocupado y va a una conferencia de derechos del mar a Estados Unidos y estos 15 días no va a estar. Entonces ahí nos confió que él quería hacernos un aviso previo de algo que iba a suceder en Ecuador, en Perú y en Chile. Entonces eso sí tomamos nota porque nos dijo, va a haber un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador. Va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45,000 personas. Terremoto que vivimos ahí. Claro. Un terremoto de 2 minutos que nunca habíamos pensado, una intensidad tremenda, se destruyeron calzadas, avenidas, edificios. Y tomamos nota y reportamos de esto, en realidad, que iba a darse esto. ¿A quién reportaron esto? A los gobiernos, ¿no? Como es lógico. ¿Al consulado o al Ministerio de la Defensa? Acá al Ecuador. ¿Pero aquí al Ecuador a quién? ¿Al consulado? A los organismos pertinentes. A la Cancillería, ya. Y efectivamente, nuestra mayor sorpresa fue que se dio en Ecuador, en el todo oriente. Como él dijo. Murió Allende, subió Pinochet. Y hubo el terremoto en el Huaraz. Y hubo ese terremoto, o sea, todo lo que él había anunciado se cumplió al pie de la letra. Claro, fue una sorpresa para nosotros. Entonces, nosotros ya empezamos a hacer una evaluación de que no era un simple hombre ni un contraespionaje. Pensábamos que tal vez sea alguien que venía a buscarnos para ver qué pretendíamos, qué objetivos teníamos, y más bien nos hacía un contraespionaje. Pero no, en realidad fue un hombre... Al menos en Perú, imagínate que nosotros teníamos esta fricción con Perú, pues entonces nos cuidábamos muchísimo, claro, ¿cierto? Mutuamente. De cualquier información o algo de esto. Mutuamente había muchas reservas. ¿Cómo se vinieron desarrollando las sospechas en ti hasta que se dio la última entrevista? ¿Alguna vez te mostró la nave, te señaló dónde estaba justamente su nave? Entonces un día nosotros le dijimos, ¿dónde le buscamos? ¿A qué teléfono? Dijo, no hay necesidad, yo ya tengo que prevenir que ustedes desean hablar, yo estaré aquí en el momento oportuno. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero en cuanto salimos, desapareció totalmente. Al lado de la Embajada de Cuba, no apareció por este lado, ni por el lado derecho, entonces se desaparecieron. La última vez, yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la Embajada? O tomamos ciertas medidas, ¿hasta dónde estamos llegando con esta situación? Dijo, bueno... Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de 4 caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me hace ver una cosa que me impresionó. Entonces me dio pánico realmente. ¿Qué fue lo que viste que te impresionó a usted? Eran unas como láminas que deben haber sido, él me dijo, son las naves que me están controlando, me están dando seguridad, están atentas a mi entrevista. Y es que somos los dos que estamos identificados arriba. Yo me quedé sumamente preocupado. Impresionado. Entonces me dice, ¿cuándo nos volvemos a ver? Le digo, bueno, hemos agotado todos los temas, hemos conversado de muchas cosas y creo que ya es suficiente.
Me dijo, ¿y no quieres tener una experiencia de a bordo de una nave por algún tiempo y sin ningún compromiso? No vas a correr ningún riesgo. Le digo, ¿pero cuál es el objeto de la misión de ustedes de aquí? Entonces él me decía, nosotros queremos dar una asistencia a ustedes que viven 1000 años atrás en cuanto a cultura, en cuanto a adelantos técnicos, científicos, y queremos ser unos asesores, unos impulsores para otra cultura, que tengan ustedes objetivos más inmediatos de esto para mucho tiempo, lo que está recién sucediendo. Entonces ese es el objeto, y yo estoy ofreciendo mis servicios a varios países, a varios organismos, y me valido de ustedes porque tenía información más a mano de lo que ha sucedido y ustedes han comprobado. Entonces fue así, ¿no? Y esto que te cuento es de un transcurso de 4 o 6 meses. O sea, las varias visitas. Las varias visitas. ¿Cuándo se identificó como Banyu? Desde el primer momento, eso sí, nunca él dio otra identificación, sino la propia. ¿Nunca te mencionó Apu, el nombre Apu? No, no. ¿Nunca te mencionó? Nunca, no. ¿Alguna vez te mostró la nave? ¿Lograste ver en el aire? Sí, eso sí. ¿Lograste ver la nave? Por 2 ocasiones, sí, como no. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo se desarrolló eso. Bueno, yo te digo, he sido escéptico siempre en cuanto a esta realidad, que es una realidad, esto no, yo primera vez que comprobé, que verifiqué que se daba esto, que era una tremenda realidad. Y una vez él me hizo una observación que yo dije, tal vez me tiene hipnotizado el hombre, tal vez me tiene en alguna circunstancia muy especial, ¿no? Pero no, yo vi... ¿Cómo fue? O sea, salimos a un pequeño espacio verde que teníamos. ¿Salimos? ¿Con quién? Con él. Ya. ¿Y no estaba también Ávila? Pepe Dávila. Sí, muchas veces estuvimos los tres. Ya. Alguna vez la secretaria también. ¿Y Dávila también lo vio o no? No, él no. Ya. No, él no. Ya, ¿cómo fue? ¿Cómo se da el asunto? ¿Salimos a dónde salieron? A un espacio verde que había en la parte posterior de la embajada, sí. Ya, y entonces me dijo, mira. Entonces yo pude ver, apreciar y... ¿Qué viste? Es una relampagueante, una luz color violeta con haces especiales de luz medias amarillas, pero fueron segundos, ¿no? ¿Y qué te decía él que era eso? Bueno, dice, no es una ficción, es una tremenda realidad. Puedes observar, si quieres abordar en algún momento, yo estoy dispuesto, pero eso sí, realmente tenía mucho miedo. ¿Por qué te cohibiste de semejante buena invitación? Te estaban invitando a subirte en una nave para... Bueno, no estamos culturalmente, emocionalmente preparados para una posibilidad de eso, y creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, no, yo no. Claro, generalmente la gente reacciona así, ¿no? La gente que no los ha visto dicen, no, yo sí me subí, pero otra cosa es estar en la situación, otra ¿verdad? cosa es estar ahí, claro. ¿Nunca se dio alguna invitación más especial? Todo esto ha sido solamente dentro de la embajada. ¿Nunca se dio algo fuera de la embajada? No, nunca. Ya. Nunca le permití que visite mi casa ni... Ya. ¿Lograste establecer amistad con Mazón? Sí, Fernando Mazón. Con Fernando Mazón. ¿Quieres mandarle algún saludo a tu amigo Mazón? Y él va a estar atento a esto. Sí, un saludo muy especial, una familia muy querida. Voy a estar con él la próxima semana. Miriam, su esposa, su papá que ya falleció, su mamacita. ¿Ya? ¿Y cuándo pasó esto? El comandante Banyu ¿se reía a veces de ver tu incredulidad o no? Sí, pues él me tenía un concepto de una persona posiblemente culta, pero no del nivel superior que me manifestaba el que eran ellos, ¿no? ¿Te inspiraba paz o temor, él? A veces temor, pero también me daba mucha tranquilidad porque era... Bueno, verás, Jaime, te cuento una cosa. Ahí hay unas minas de Marcona. ¿En Perú? En Perú. Ya. Ellos no tienen mucha riqueza petrolera, pero en minas tienen... Minas de Marcona. ¿Qué es eso? Es una de las minas más grandes de cobre, zinc y alguna otra cosa. Ya. De plata. Marcona es algún nombre... Es un sitio, como decir, Gualaceo. ¿Sí? Ya. Entonces hay miles de obreros. Es uno de los mayores recursos que tiene. ¿En Perú? ¿Cerca de Lima o qué? Sí, no es muy distante. Ya. Salieron a comer 2 obreros con su casco, su overol, de 12 a 1 que tenían en su refrigerio. Y de los 2 se puso una nave. Yo tengo la revista esa, tendría que buscar, tengo libros. No importa. Y verás, de los 2 se puso una nave y les invitan a abordar. Y el uno se arriesga. Y el otro se queda y va a contar al jefe de personal, al gerente, le dice, ¿sabe qué le pasó a este? El otro dice, no, se fugó, y vio que nave espacial. Y regresa al mes, cuando ya estaba cancelado de su trabajo, regresa
Y le entrevistaron en los canales, le hicieron reportajes, todo. El mes para él fue como un segundo. Cuando llegó a tierra, él sabía que había sido un mes. Él pensó que eran segundos de su experiencia fabulosa. Y él retiene. En una reunión social estuve con un piloto de Fawcett que volaba de... Fawcett, eso es en Lima, claro. Este era piloto del Fokker y venía de 2 de mayo a Lima, un vuelo de 45 minutos. Y él dice que nunca le gustaba ni comentar esto de los ovnis, igual que yo. Y vio que 2 naves estaban adelante de la nariz del avión. Entonces sacó su cámara y tomó casi todo el rollo, porque le iban sí, lentamente adelantándose del avión. Poco antes de aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, desaparecen la una. Y él se presentó en la televisión. Yo tenía el recorte y él revivió esto que dijo que nunca había visto, pero que estaba impresionante, esa tremenda realidad. Es que es impresionante, sobre todo para los escépticos, o sea, las personas que no creen y luego ven, se quedan como asustadas. Claro, él. Ya no creo. Ya, no importa, Por hasta eso ver. yo asistí a todas estas cosas para Claro. ¿Y no sigues creyendo? Y eso es bueno, o sea, es que eso está dentro de nuestra lógica, pues. Hasta no ves. Albertito, es que eso está dentro de nuestra lógica, pues. Es que es nuestra lógica. O sea, no ves, no crees. O sea, ves para creer. Por eso yo acepto ese argumento de las personas. O sea, yo acepto el argumento que por me eso digan. yo primero digo, yo nunca acepté, nunca creí, y tenía un mal concepto al que me hablaba de eso, es ignorante. Claro. Está con... Tiruliru. Claro. Vos ¿Y sabes no? con este equipo siempre. Sí, no. Oportunidades me gusta, más bien me abstengo de hacer una versión de esto porque puede darse varias interpretaciones, conjeturas. Mis mismos amigos que luego me escucharán van a pensar que estoy elocubrando. Bueno, siempre sucede eso. Claro. O sea, tenemos que aceptar esa parte de la realidad que es un reflejo de nuestra madurez, ¿no es cierto? Generalmente las personas que vivimos estas experiencias saltamos al vacío, ¿verdad? Pero estamos hablando la verdad. Ahora, yo considero que estamos un poquito en ventaja porque todas las pruebas que hemos puesto para ahora, la evidencia con la que contamos hoy en día, yo creo que nos acercan mucho más ya a una realidad exacta, ¿no? O sea, no creo que sea como en aquellos tiempos, hace 20 y pico de años, cuando viviste tu experiencia, donde todavía se mezclaba esto con fantasía, ¿verdad? Cuando tú estabas viviendo esto, ¿estabas soltero o casado? No casado, ya ¿Tu tenía... esposa, le contabas algo a tu esposa? Claro, ella refería, ella más bien me pedía que no tome contacto, que me abstenga, que no le ve muy prudente. ¿Le tenía temor Claro. a la experiencia? ¿Cómo no? Claro. Y toda la familia, ¿no? ¿Unas cuántas veces te habrás reunido tú con el comandante Banjú? Unas 5 o 6 veces. 5 o 6 veces. Todas fueron gratas las conversaciones. Sí, en realidad un poco ameno, ¿no? ¿Cuál será la parte más grata que recuerdas de él? Su presencia, su conversación, su cultura, su nivel de sociabilidad, ¿no? Su comunicación muy especial. Un hombre carismático y fascinante en realidad. ¿Lograste observar el cabello de él? Sí, entrecano, muy bien. Muy fino. Muy fino, sí. Pero yo le preguntaba a él, ¿y a dónde vamos con todas estas conversaciones, estas entrevistas y estas apariciones sorpresivas, intempestivas, en diferentes sitios del mundo? Y él me decía, tiene que haber con el tiempo una aceptación de los terrícolas y del mundo mismo. Una aceptación para nosotros y una posibilidad de que podamos adentrarnos y llegar a algo más concreto, al apoyo, a la ayuda que nosotros tenemos que darles científicamente con la experiencia que tienen. Ellos vivían 1000 años luz adelante, es obvio, ¿no? Las mismas naves. Cuando no había el jet que él me refería, ellos ya volaban a miles de kilómetros por segundo, por minuto. Las naves se trasladan a una velocidad ¿Qué impresionante. decía? ¿Que eso va a llegar? Que tiene que llegar. Yo le digo, ¿hasta dónde avanzamos? ¿Qué metas, qué parámetros y hasta cuándo? ¿No? Entonces me dijo, habrá un momento en que tenga que aceptarse. Y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural. Y puede ser, ¿no? Claro. ¿Has conocido en tu trayectoria alguna otra persona ligada tal vez a otra embajada o qué sé yo, que también haya vivido alguna experiencia similar? Entiendo que escuchaste ya algún comentario de que Banjú habría aparecido en otro lugar. ¿Qué sabes de eso? Yo sabía que visitó también la embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con coronel Sabino Poblete, me acuerdo que era el agregado aéreo, con quien mantuvo conversaciones, no sé hasta qué nivel y hasta dónde llegaron, pero
tenía relaciones también. Dime una cosa, ¿Banju no te ha vuelto a visitar? No, nunca más. ¿A ti te gustaría volverlo a ver o no? No, prefiero estar tranquilo, sí. ¿Por qué? Pero sé que hay sus apariciones y sorpresivamente he estado en Guatemala, me refirió mi hijo que es funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo. Creo que es hace 2 años, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te da temor volverlo a ver a Banju? Porque me acojo a una tranquilidad luego de haber trabajado tantos años para el gobierno, el exterior, la empresa privada. Específico, tu cargo específico, ¿cuál era en la embajada? Era agregado cultural a la embajada. Agregado cultural, ya. Eso tiene que ver con Cancillería. Sí, es decir, toda la embajada con Cancillería y Comando ¿Pero Conjunto. tus jefes directos estaban en Cancillería o no? Es decir, es del gobierno, ¿no? Todos gobierno. estamos... ¿Gobierno de quién era en la época que tú trabajabas? del general Guillermo Rodríguez Lara. Amigo personal. Tu amigo personal. Sí. Ahora, dime una cosa. Disculpa que sea insidioso, es que yo sé que nunca más voy a poder conversar contigo, entonces quiero aprovechar lo máximo posible. Muchas personas dieran cualquier cosa por vivir esta experiencia que tú viviste. ¿Por qué sucede eso? Que los que tienen no quieren y los que quieren no tienen. ¿Por qué crees tú? Bueno, es la complejidad de la vida, ¿no? Y de las circunstancias y del momento. Pero yo te digo, no quisiera tener otra oportunidad. Con la que tuve, la disfruto, la recuerdo, pero no más. Ya, y lo que te cohibió, o sea, como tú bien dices, o sea, esto, claro, no háblale a muchas personas porque no necesariamente muchas personas les interesa tampoco el tema, ¿no? ¿Tú crees que, o sientes que ya hay más madurez en la gente? Vamos, Banju te dijo que tiene que llegar un momento en que exista aceptación para que ellos puedan, pues, acercarse más a nosotros. ¿Tú sientes que de esos 30 años ya casi, o 20 y pico años, hasta ahora, ha habido más madurez sobre este tema o no? Sí, por lo menos ya se comenta, se habla, es un tema de círculos sociales donde se comenta esto. Y cada vez con más frecuencia de apariciones en todo lado, ¿no? Tú mismo te viste tus reportajes. Sí. No es ya un tabú como antes, no. ¿verdad? Ya. ¿Hay alguna sugerencia que tú quisieras darles a las nuevas generaciones, a toda esa muchachada que le guste el tema, que escuchará tu criterio, tu testimonio? ¿Qué sugerencia le puedes hacer tú? Yo creo que es una experiencia que puede hacer pensar a las personas, a la juventud, a los estudiosos, a los lectores, de que hay otro mundo, ¿no? Que se está manifestando con características ciertas, como la que yo experimenté. Ya. Puedes mandarle ahora sí un saludo, puedes mandarle un saludo a Fernando Mazón. Esto le voy a entregar a Fernando Mazón, lo que tú le quieras decir. Viéndole a la cámara, le estás viendo a Fernando ahí, Ana. Fernando, un cariñoso saludo desde Ecuador, tanto tiempo que estábamos a distancia y no hemos tenido ningún vínculo ni relación, pero el recuerdo de tu amistad siempre igual. Saludos a Miriam, a tus hijos, y quizás nos volvamos a ver. ¿Pudo verle a este ser también la señorita Fabiola Guerra de Ceballos? Que bueno. No recuerdo si ella oye. Pero creo que ella comentaste a ella. Sí, ella lo que pasa es que hacía los contactos cuando lo recibía y él se presentaba y él nos comunicaba. Ella lo vio al ser. Muchas veces, claro. Claro. Ya. ¿En ese tiempo era ella casada o soltera? No, soltera. Ahora ya es de Ceballos. Claro. Fabiola Guerra de Ceballos. Ya. ¿Quieres decirme algo? Para mí eso es todo. Para mí todo, y gracias por la oportunidad. No, yo lo único que quería comentarte es, aparte de todo este asunto, es, ¿qué les dirías tú? Estamos hablando solamente de los terrestres. Si tú tuvieras a Banju o a un extraterrestre ahora frente a ti, ¿qué le dirías? ¿O qué le preguntarías? No le grabe. Ya. ¿En qué aspecto? Yo creo que ya está suficiente, ¿no? No, o sea que se te asoma. No, ya no especulemos, yo creo que he hablado más de la cuenta. Me ha tirado la lengua este caballero, pero en forma hoy. Y por eso no me hizo ni un repaso, ni... Pero yo quiero que me hagas ver.